La ética utilitarista. El utilitarismo surge en Inglaterra en el siglo XVIII. Busca la felicidad mediante el bienestar de los hombres. Tiene una correlación con el surgimiento de la Revolución Inglesa y con su pensamiento práctico. Su fundador fue Jeremy Bentham y su discípulo John Stuart Mill. De esta ética derivará el capitalismo, pero con un énfasis en la economía, donde prima la cantidad sobre la cualidad. Las personas valen por lo que poseen, no por lo que son. ¿Quién fue Jeremy Bentham? Nació en Londres en 1748 y muere en 1832. Perteneció a una familia acomodada inglesa. Fue economista, filósofo y escritor. Estudió en Westminster School. A los 12 años ingresó a la Universidad de Oxford, donde estudió Derecho. Su amigo James Mill hizo de su hijo John Stuart Mill el heredero de Bentham. Escribió Introducción a los principios de la moral y legislación en defensa de la usura, escrito económico, etc. Murió en Londres y su cuerpo se encuentra expuesto en la University College en el cual fundó. El pensamiento utilitarista. 1. El hombre es útil para los demás, es decir, depende de otros. Se convierte en un objeto y no en un sujeto, en la medida que aporta a la sociedad. 2. La base del utilitarismo es que hay que dar idénticas oportunidades a todas las personas que componen la sociedad. Mientras más oportunidades, más felices son las personas. 3. La virtud es el bienestar. Soy más feliz mientras tenga menos dolor y más placer. 4. El hombre busca su placer individual, de manera que trata de lograr sus intereses particulares, para que posteriormente ayude a los demás, creando el bienestar colectivo. 5. La sociedad de hombres libres, el liberalismo, es su objetivo final. Hombres que dan bienestar incluso sin saberlo. 6. El problema de esta ética es la falta de moralidad de quienes tienen que dar oportunidades. Cuando se dan cuenta que pueden ganar más, postergando las oportunidades, lo hacen. Incluso, niega las oportunidades, planteando que solo un grupo es garante de estas, de forma que los burgueses se autoproclaman liberales. Conculcan cualquier iniciativa de los demás hombres, siendo solo parte de un engranaje del cual no pueden dejar de participar. Textos utilitaristas. John Stuart Mill sobre la libertad. Se le encuentra en la historia de todas las doctrinas morales y de todas las creencias religiosas. Están llenas estas de sentido para sus creadores y para sus discípulos inmediatos. Continúa siendo comprendido su sentido tan claramente, si no más, en tanto que la dura lucha por dar la doctrina o la creencia la supremacía sobre otras creencias, finalmente o prevalece y llega a ser la opinión general o se detiene, manteniendo el terreno conquistado, pero cesando de extenderse. Cuando uno u otro de esos resultados se produce, la controversia disminuye y se extingue de modo gradual. La doctrina ha ocupado su lugar, sino como opinión transmitida, al menos como una de las sectas o divisiones admitidas de la opinión. Los que la profesan generalmente la han heredado, no adoptado, y la conversión de una de estas doctrinas a otra, habiéndose transformado esto en un hecho excepcional, ocupa poco lugar en la mente de los creyentes. Estos, en vez de estar como al principio en constante vigilancia para defenderse del mundo o para conquistarle, llegan a cierta inercia y ya nunca, ni aunque puedan hacerlo, escucharán los argumentos contra su creencia, ni fatigarán a los disidentes que existen con argumentos en favor. Desde este instante podemos decir que proviene la decadencia del poder vivo de una doctrina. Oímos quejarse a menudo a predicadores de todos los credos de la dificultad de hacer concebir en el espíritu de los creyentes una imagen viva de la verdad, que solo nominalmente reconoce, de suerte que puede influir sobre sus sentimientos e imperar sobre su conducta. No existen quejas de tal dificultad, en tanto que la creencia pugna todavía por establecerse. Entonces, hasta los más débiles combatientes saben y sienten por qué luchan y conocen la diferencia que existe entre su doctrina y la de los demás,
También se puede encontrar en esta primera época de la existencia de las creencias humanas un número no pequeño de personas que han realizado sus principios fundamentales bajo todas las formas de pensamiento, que los han examinado y sopesado en todos sus más importantes aspectos, y que han sentido todo el efecto que en el carácter debe producir la fe en una determinada doctrina, sobre un espíritu que se haya penetrado profundamente de ella. Otro texto de John Stuart Mill, el utilitarismo. El utilitarismo, por tanto, sólo podría alcanzar su fin con el cultivo general de la nobleza de carácter. Si cada individuo se beneficiara solamente de la nobleza de los otros y la suya propia, en lo que a la felicidad concierne, fuera una pura consecuencia del beneficio, pero la simple enunciación de un absurdo como este hace superflua su refutación. Según el principio de la mayor felicidad, tal como se acaba de exponer, el fin último por razón del cual son deseables todas las otras cosas, indiferente de que consideremos nuestro propio bien o el de los demás, es una existencia exenta de dolor y abundante en goce, en el mayor grado posible, tanto cuantitativo como cualitativamente. El método comparativo es el que mejor nos proporciona la comprobación de la superioridad cualitativa, y la regla para medirla con relación a la cantidad es la preferencia que sienten los que tienen mejores oportunidades de experiencia junto con los hábitos de la reflexión y propia observación, siendo este, según la opinión utilitarista, el fin de los actos humanos, es también necesariamente su criterio de moralidad. Problema utilitarista. A continuación el siguiente problema. Estamos viviendo en un gobierno X en un país Y. Ocurre una pandemia y el país Y entra en una crisis sanitaria, que agiliza una crisis económica que el gobierno X trataba de esquivar y retrasar, desde indicios de su mandato. Además, se encuentra en el curso una crisis social, provocada por una crisis política del régimen. El gobierno X se encuentra ante un dilema. ¿Debe salvar a su pueblo del hambre y del desempleo, o bien salvar a sus amigos empresarios, que para ellos son el motor de la economía del país, y a su clase política del desastre que se avisora que ocurrirá de cualquier forma? Existen dos escenarios. Salva al pueblo, la gente sale a las calles celebrando, se dan pensiones dignas, se eleva el sueldo mínimo, cambia el sistema educativo, los buses son gratuitos, se brindarán viviendas para que nadie arriende o viva indignamente, la salud será universal y de acceso gratuito, etc. Como sabemos, todo eso se puede hacer, porque los trabajadores son los que provocan la prosperidad del país. En cambio, los empresarios ya no tienen regalías, no hay ricos y políticos que se llevan el dinero del trabajador. En el otro escenario, el gobierno salva a los empresarios y políticos, les presta dinero ahorrado por el país y siguen ganando dinero como están todavía en crisis, reduce los sueldos de los trabajadores, despiden a muchos otros y logran utilidades o ganancias extraordinarias, felicitándose por ser tan hábiles. Los políticos siguen el Congreso y hacen leyes que beneficien a quienes lo apoyaron, gobierno y empresarios, y contra los trabajadores y sus hijos, leyes contra las protestas, a favor de la educación privada, contra los sindicatos, etc. ¿Qué harían los utilitaristas frente a este dilema? Ejercicios. Primero, ¿cómo definirías el utilitarismo? 2. ¿Por qué deviene en el capitalismo? 3. ¿Qué es la libertad para Stuart Mill? 4. ¿Qué crees que harían los utilitaristas frente al dilema del gobierno X? ¿Y qué harías tú?